Buenas noches, programa número 381 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Estamos en una situación bastante particular de la Argentina, con esta suerte de, parece que fue un juego de la batalla naval, el 8N, el 7D, y en medio de todo esto no estamos viendo de que la economía no repunta, antes bien está frenada, pese a las buenas condiciones que tuvimos durante muchos años de bonanza por los commodities, por el precio de la soja, por circunstancias que realmente fueron altamente favorables a nuestro país y que evidentemente en lo de mucho hasta el cansancio con Osvaldo acá en el programa no le hemos sabido aprovechar. Hoy el gobierno está en una guerra santa que culminaría el 7D con unas expectativas enormes. En realidad es una pelea y una puja exclusivamente con el Grupo Clarín, porque la desinversión que se pretende realizar conforme a la ley, si esta fuera declarada constitucional, que me animo a decir que la Corte la va a declarar constitucional la ley, pero también me animo a anticipar, y no soy con esto un brujo, que también va, si la declara constitucional, tendría que dar el plazo de desinversión de 1 año, no solamente para el Grupo Clarín, porque es bueno decirlo, también está el Grupo Vila y otros tantos que van a tener que acoplarse, que acomodarse a este plan de desinversión. Pero este proyecto de la reelección, juntamente con la pelea con Clarín, el desenlace del 7D, es el que hace que el gobierno tenga esta única mira. Y mientras tanto, no estamos viendo que los distintos sectores de la economía están siendo golpeados brutalmente. Por caso, el sector inmobiliario, el Colegio de Escribanos, que la semana pasada habíamos mostrado las estadísticas, que señalaba que las escrituras de compra-venta inmobiliarias habían descendido un 20% en relación comparado a agosto 2012 con agosto 2011, nos señalan que este sacudón es mucho más fuerte para el mes de septiembre, 47% respecto del igual periodo del año anterior ha sido la merma que han sufrido, y también lo relativo al monto total de las operaciones, que ha caído un 43,6%. Esto habla que el sector inmobiliario, que tiene un fuerte efecto multiplicador sobre la construcción y a su vez esta sobre las distintas ramas de la economía, están sufriendo un duro golpe. El sector financiero lo mismo, ha aumentado la morosidad, ha aumentado la cantidad de cheques rechazados, disminuye obviamente la cantidad de cuentas sueldo por la desaparición de empleo genuino, y también baja el crédito, porque la gente ya está viendo esta explosión, este boom del crédito barato, ya también no está siendo acompañado por otras variables de la economía. Y por último también el sector laboral, que siempre es el que más nos preocupa a nosotros, porque mientras la Argentina necesita crear 300, y estos números que estoy dando los pueden ustedes corroborar con distintas entidades, o sea, no me guío por el INDEC, por esa falsedad que nos quieren imponer desde el vértice del gobierno, sino que estos son números que dan organismos serios como IDESA, organismos serios como es el Colegio de Escribanos, desde luego. Se perdieron este año ya 90.000 empleos, pero lo que ocurre es que la Argentina necesita todos los años, para incorporar a su fuerza laboral, por los jóvenes y por la gente que llega a la edad en que tiene que ser útil productivamente, necesita crear 350.000 empleos por año. Este año ya se han perdido 90.000. Esto hace también que el riesgo país, que no es un devaneo de economistas ni de intelectuales, haya crecido estrepitosamente, y también que tengamos que sufrir las consecuencias de embargos de bienes nuestros en distintas partes del mundo, como ocurrió hace pocos días, está ocurriendo con el tema de la fragata Libertad, que ahora incluso una apelación ante una medida del gobierno de Ghana de que la quiere desplazar a 25 kilómetros del puerto donde se encuentra actualmente anclada, porque evidentemente es un obstáculo para un puerto que se tiene que nutrir de todo un tráfico marítimo. Y el tema de la fragata Libertad ha dejado al desnudo temas inherentes a la defensa, temas inherentes a las Fuerzas Armadas, temas inherentes a la soberanía. Para tratar estos asuntos está aquí quien fuera ministro de Defensa y quien fuera diputado, y es actualmente presidente de un organismo, una organización no gubernamental dedicada a todos los temas inherentes a la defensa. Y creo que es, y lo digo
porque creo que hay argumentos muy sólidos para que podamos hacer esta afirmación, la persona que más sabe de defensa en la Argentina. Es Horacio Jaunarena. Buenas noches, Horacio, gracias por venir al programa. Y así lo sentimos nosotros, porque es realmente a veces uno dice, hay algo muy trillado, decir es un lujo o es un programa de lujo. No, puedo decirte algo, hace pocos días estuvo en algún programa de televisión de los más difundidos y varias personas que no son radicales o personas comunes me dijeron esto. Se notaba un tipo que sabía de lo que hablaba, lo que es mucho. Claro, en este país de charlatanes. No, pero es así, Horacio, no, sinceramente así lo sentimos. Bueno, lo que sucede es que una vez conversando con un general chileno, el general Cheire, que fue jefe del ejército chileno en la época de la restauración democrática de Chile, él me decía, ¿sabe lo que pasa? Hablando de que en realidad el problema de la defensa no interesa demasiado a los argentinos, no está en la tapa de los diarios. Y me decía, ¿sabe lo que pasa? Creo que los argentinos creen que nunca los van a agredir, que nunca les va a pasar nada. Entonces, como creen eso, se desentienden del problema. Es como si alguien que tiene un auto piensa que nunca le va a pasar nada, entonces no paga un seguro. Esto me decía Cheire, y en cierto modo a lo mejor esa es la explicación por la cual hay poca gente que está interiorizada de los problemas de defensa. Y bueno, y realmente son problemas serios. Creo que lo que está pasando a Argentina en estos tiempos no tiene precedentes. Y lo de la fragata es un poco como el 8N o el 7D, que son como soles que ocultan realidades que son mucho más complejas y mucho más difíciles de solucionar. Porque el embargo de la fragata es un caso de mala praxis, en todo caso, del ministro de Defensa y del canciller. Pero detrás de eso pasan cosas que son más complejas y más profundas. Por ejemplo, en el mes en el cual la fragata fue embargada, inmovilizada en Ghana, Argentina había comprometido su presencia naval en 2 ejercicios, uno en Sudáfrica y otro en Brasil, con sendas embarcaciones, uno para cada uno. La que iba a Sudáfrica, el Espiro, no pudo salir porque no estaba en condiciones de navegabilidad. Salió la Rosales, que la embargaron, que se rompió en Sudáfrica. Está ahora ahí todo el mundo con el Jesús en la boca que no la vayan a embargar. Pero lo cierto es que está rota, no funciona. Y en el ejercicio que se iba a hacer en Brasil, juntamente con las armadas de Brasil y de Sudáfrica, tampoco pudo salir nuestra fragata, nuestra embarcación, porque no estaba en condiciones de navegabilidad. Es decir, que de 4 barcos que la Armada tendría que haber movido durante este tiempo, los 4 están parados. Y esto denota impericia en el caso de la fragata y ausencia de mantenimiento en el caso de los otros elementos que no se pudieron mover. Y ahora también la corbeta Espora. Lo acaba de decir. Es la Espora, la Espora es la que está en Sudáfrica. Es la que está en Sudáfrica. Lo cual significa no solamente esto de que estamos hablando, sino que significa que nosotros hemos abandonado nuestro mar a los que nos roban nuestras riquezas, porque no hay patrullaje. Si ustedes van por Buenos Aires, por nuestra ciudad, van a ver, por ejemplo, un destacamento de la prefectura, un grupo de la prefectura controlando el tránsito en los lagos de Palermo, por ejemplo. Van a ver tropas de gendarmería o equipos de gendarmería controlando la General Paz, el tránsito en la General Paz o en el acceso. Esas son fuerzas de seguridad de frontera. La gendarmería está para cuidar nuestras fronteras, que son en este momento un ir y venir de lo que ustedes quieran transportar en un sentido o en otro. Y la prefectura tiene con la Armada que complementarse para que no nos roben nuestra riqueza del mar. ¿Y por qué usan esas fuerzas de seguridad para fines que no son los propios? Es una buena pregunta. Calculo porque el problema los ha rebasado y porque tratan de que
de alguna manera visualizan que Buenos Aires es como la cara de la Argentina y entonces prefieren pagar el precio de dejar desguarnecidas nuestras fronteras con tal de que se vea que hay un mínimo de seguridad que hay en esta zona, ¿verdad? Pero ustedes seguramente están viviendo épocas que no recuerden haber vivido antes. Por ejemplo, que sicarios del narcotráfico maten gente en la Argentina. Seguro. ¿No es cierto? Que el Paco esté haciendo estragos en nuestra juventud. Eso significa que se está haciendo Paco en la Argentina, porque se está haciendo cocaína, porque el Paco es el desecho de la cocaína. Y bueno, y esto significa toda una decadencia, todo el sistema de seguridad y de defensa, que hace que no seamos leales a lo que deberíamos ser, porque nosotros en realidad somos herederos de este territorio, de nuestros antepasados, tenemos el deber de cuidarlo en su riqueza, en su integridad, para transmitirlo a nuestros hijos, no lo estamos haciendo. Y el panorama que vemos en la Armada se repite con características patéticas en el Ejército y en la Fuerza Aérea. Estamos así. Y lamentablemente, si uno se guía por lo que es el presupuesto de la Nación, que es una especie de programa del año que viene, de lo que se va a hacer el año que viene, el sector de defensa tiene asignado un 0.9% del PBI. La media de Maastricht es el 1.7 más o menos. Brasil tiene alrededor de 2 puntos, Chile otros 2 puntos más o menos. No lejos de Venezuela ya. Claro. Venezuela debe estar... Pero nosotros estamos con el 0.9, de los cuales el 90% es para pagar sueldos. O sea que del 0.9%, el 10%, el 0.9% es para funcionamiento de la fuerza. Equipamiento, modernización. Y ahí están las consecuencias. La Armada no puede mover sus barcos, la Fuerza Aérea no puede levantar vuelo, no pueden levantar vuelo los elementos de combate de la Fuerza Aérea, porque no están en condiciones. Son aviones que no se fabrican desde hace 25 años, por lo cual no hay repuestos. Y no vuelan porque no están son peligrosos para el piloto. Estamos entrenando a nuestros pilotos con aviones que tienen más de 50 años. Los Gloster. Son aviones, ya me acordé el nombre, reemplazaron a los Mentor, pero tienen 50 años. Y, a ver, es como si vos, Jorge, quisieras entrenar a un piloto de Fórmula 1 conduciendo un Ford A. Y esto a veces, porque están claro, aparte como lo está contando, como está señalando la deficiencia que tenemos. A veces uno escucha por ahí que dice, ¿pero qué queremos tener fuerzas armadas si hipótesis de conflicto no hay? Pero entonces yo a veces me pregunto, en un momento determinado, cuando aparecieron unas reservas petrolíferas en la zona lindante entre Venezuela y Brasil, Lula, gobierno de izquierda, invirtió más de $1.000 millones en fortalecer militarmente esa frontera. Y paralelamente también Venezuela lo hacía. Uno parece, porque uno que escucha dice, no, ¿para qué debemos usar tanto los militares? Porque aparte está esto perverso y demoníaco de decir las Fuerzas Armadas por lo que pasó en el proceso hay que castigarlas. El gobierno de Raúl Alfonsín había puesto las cosas en su justo punto y lo sabemos todos bien. Y no era en un momento en que hacer descolgar un general un cuadrito era cosa de chicos. En aquel momento vos lo viviste, Horacio, te iba la vida, vamos a decirlo claramente, te iba la vida en ese momento, a todos, pero particularmente a vos por el cargo que tenías. Entonces cuando uno escucha esto, ¿pues qué reacción te produce esto de que no hay hipótesis de conflicto, que no hay que...? Sí, yo creo que hay una primera confusión. Es cierto que la relación con Chile y con Brasil cualitativamente ha cambiado, es decir, con Chile, de que se suscribió el acuerdo del Beagle, la relación se ha normalizado mucho, y con Brasil también. Es decir, cuando firmamos el Mercosur en la época de Alfonsín, nosotros retiramos de la frontera las tropas argentinas y Brasil hizo lo mismo con sus tropas sobre la frontera. Esto lo viví yo porque era ministro. Pero esto no significa que el mundo no esté exento de conflictos. Es decir, hay distintos conflictos
Quizá ahora una guerra con Chile, una guerra con Brasil sea de una posibilidad remota, pero también es cierto que de la mano de esta distensión en la región, cada vez crece más la crisis energética y del agua en el mundo. Y nosotros somos un país rico en ese tipo de riqueza, como tenemos riqueza en nuestro mar, desprotegidas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este nuevo mundo? Yo creo que la respuesta a este nuevo mundo es construir un esquema de defensa regional, juntamente con Chile y con Brasil y con el resto de los países de la región, de manera tal que protejamos entre todos esta zona del planeta de la avidez por los recursos naturales que existen en el mundo. Para eso hay que hacer un sistema de integración de las fuerzas de Argentina, de Chile, de Brasil. Ahora, nadie quiere ser socio de alguien que no aporta nada. Seguro. ¿No es cierto? Entonces, seguro. La Argentina en este momento tiene poco para aportar, y es muy distinto ser miembro de una alianza que ser protegido por una alianza. Si sos protegido por una alianza, no tenés derecho a opinar. Y Argentina debería pretender tener derecho a tener un sistema de defensa que nos permita decir que no cuando tenemos que decir que no. Creo que este es el tema. ¿Y cuál sería, volviendo a la pregunta de Jorge, el origen de esto que parece evidente que es un error? ¿Es ideológico? ¿Es parte de ese relato que quiere hacer ver todavía como que estamos combatiendo contra unas fuerzas armadas que cometieron desmanes, sí, evidentemente en la última dictadura militar? Es toda una combinación de problemas, ¿no es cierto? Parte es el relato, este relato que está instalado en Argentina desde el 2003, según el cual hubo en Argentina un ejército demoníaco que combatió que exterminó a jóvenes inocentes, cuando la verdad es que hubo una situación muy compleja en donde la violencia fue ejercida no solamente de una manera desbordada y criticable por los militares, sino también por civiles que mataron, que secuestraron y que también son responsables de esta época, ¿no es cierto? Y que si nosotros no la contamos toda completa, no tenemos ningún reaseguro de que otros jóvenes vuelvan a cometer los mismos errores. Exactamente. Porque la historia deja de servir como enseñanza. Este es un pedazo del problema. El otro pedazo del problema es una tontería que incluso lo dicen algunos pensadores, en el sentido de que si nos desarmamos nadie nos va a atacar, cosa que es de una inocencia casi imperdonable. Así que es una suma de factores, pero creo que hay que asumir definitivamente que la defensa es un problema de todos los argentinos, que la política de defensa tiene que ser una política de Estado, y lo que tenemos que hacer es reconstruir un sistema que se ha ido desgajando de a poco, pero ahora sustantivamente. Muchísimas gracias, Horacio. Y realmente Horacio Jauranera es un experto en el tema defensa, y a veces este tema que está tan olvidado es bueno ponerlo en la gente y que la gente sepa también que como la educación, como la seguridad, el empleo, es una política de Estado. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Sin minerales, no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Entra en unmundodeminerales.com.ar y descubrilo. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. Hablábamos al comienzo del programa y antes de que Horacio Jauranera nos diera esta cátedra, a mi juicio, de defensa nacional, de los problemas que se avecinan y de la endeblez que estamos advirtiendo en distintos sectores de la sociedad. Por caso, los sectores sindicales, ya se trate del liderado por Caló o por Lescano,
uno advierte que sacando Moyano, que hoy es realmente un opositor en ese ámbito fuerte y sobre todo impulsado porque Moyano tiene la característica de tratar de negociar que el resto de los sindicalistas, sobre todo los que están adheridos a la CGT oficialista, a la CGT de la Casa de la Rosada, Caló por ejemplo, adhieren mansamente sin que reciban a cambio ninguna recompensa seguramente para los sindicatos, para ellos quizás esto lo desconocemos, pero vemos que el mínimo imponible se mantiene en los niveles que estaban y vemos también que los fondos de las obras sociales no les son devueltos a quienes tienen que gerenciarlos en nombre de sus mandantes, que son los trabajadores. Y por caso también uno ve que los sectores empresariales tratan de ser muy incondicionales. Veíamos ayer por televisión como en una alegre estudiantina marchaban todos con el rector de ese avión, Guillermo Moreno, parecía el profesor que los llevaba de campamento, saltando, tirando globos dentro de un avión, algo que también afecta a la seguridad aérea, y controlándolo todo desde el fondo del avión, Guillermo Moreno, para saber quiénes eran los que más saltaban, los que más vivaban a la presidenta, los que más hablaban de reelección y los que más insultaban y denostaban al Grupo Clarín. Es bueno que los empresarios también tomen noticia de que tampoco sus compañías, sus empresas están resguardadas y que hoy simplemente las están gerenciando. Moreno ha sido muy claro. Si no pueden manejarlas, que nos den la llave a nosotros. Y hoy prácticamente la llave ya la tiene el gobierno, porque controla las inversiones, porque controla lo que se importa, controla lo que se exporta, controla las utilidades que deben tener las empresas, prácticamente un Estado estalinista. Y sobre todo cuando uno escucha a Axel Kicillof diciendo esta paparruchada de que la seguridad jurídica y el clima favorable de los negocios son realmente aberraciones jurídicas o conceptos abominables. Entonces nos encontramos nosotros que el gobierno lanza una arremetida feroz contra toda la justicia. La justicia es lo más grave que ha pasado en lo hemos visto. Y ahora va, ya prácticamente estamos a horas que tengan el persaltum, ¿no? El persaltum que fue aprobado la semana pasada en el Senado y mañana seguramente sin tocarse una coma, como no admite la presidenta y aprovecha su mayoría en el Congreso, será aprobado por diputados. ¿Qué es el persaltum? Es la posibilidad, es un recurso que saltea una instancia, ir directamente a la Corte, luego de un fallo de primera instancia, una medida asimilable a tal. Desde el punto de vista teórico, para casos excepcionalísimos, de gravedad institucional y de gran urgencia hasta podría admitirse. De hecho, la Corte en los años 90, en algún caso no muy feliz, lo admitió aún sin ley. Pero sabemos para qué se lo usa. Es una ley con nombre y apellido. Es para usarla para el bendito 7D. Es seguro. Para que la Corte resuelva porque no tienen confianza en la Cámara. Ahora, ¿qué ha dicho el ministro de Justicia, Alac? Que si la Corte no admite el recurso, aclaremos, el recurso es absolutamente extraordinario, y lo dice la propia ley, que debe ser de una enorme gravedad institucional. Y potestativo de la Corte habilitarlo o no. Habilitarlo o no, y en general la regla sería que no debería habilitar. Pero ALAC dice, si no lo admite, si no lo habilita, entonces habrá conflicto de poderes. De ninguna manera. ¿Cómo va a haber conflicto de poderes? El Poder Judicial, en este caso la Corte, estaría ejerciendo la atribución que le corresponde por la ley. ¿Este muchacho es abogado, ALAC? Y creo que sí. Y creo que en otras épocas se hablaba con no diría, no sé decir, con más sentido común o diciendo menos barrabasadas, pero evidentemente esta polarización, esta radicalización del gobierno lo lleva a este papel verdaderamente triste. Porque que un ministro de Justicia diga esto es absolutamente inadmisible. Antes también dijo que Recondo no podía tener los dos cargos, consejero de la magistratura y juez de cámara. Bueno, que yo lo dije ya en este programa, que lea la Constitución reformada en el 94, parece que se quedó en algún texto viejo. Y la ley del Consejo de la Magistratura. Y que en cambio que lea la Constitución para saber que él no debe estar, como estuvo en la sala de plenario del Consejo de la Magistratura, dando una conferencia de prensa y diciendo cómo deben fallar los jueces. Pero la Constitución a veces me parece que cada día es más letra muerta. Bueno, ellos han dicho que no les interesa mayormente, ¿no? La CLO y otros que son los voceros intelectuales del oficialismo. 8N. Es pasado mañana. Se prevé manifestaciones multitudinarias en todo el país y aún en lugares del exterior. Nosotros desde aquí rogamos que sean, y tenemos la seguridad que van a ser absolutamente pacíficas.
sin ningún tipo de agravios, porque ¿qué es lo que se pide? Se pide que vivamos en un país regido por la Constitución, un país con libertad, con seguridad, con respeto a la ley, con independencia judicial. Así que las consignas deberían ser muy básicas y limitarse a eso, sin ningún tipo de insultos. Casi te diría que lo ideal sería que fueran en silencio, porque sería un silencio estruendoso. No sé vos cómo lo ves. Sí, no, yo lo veo igual, y a veces lo que ocurre es que cuando uno escucha que dicen por caso la doctora Carrió, que dijo en las últimas horas que los políticos no deberían ir, que ya después la sociedad los perdonará. Yo hago política y no sé qué me tiene que perdonar la sociedad, me pregunto. Lo que creo que no deben los partidos asistir como los partidos, tales, con eso consignas estamos partidarias. Totalmente de acuerdo, pero creo que yo formo parte de este pueblo y creo que la doctora Carrió hace muy mal en no ir, porque parecería que ella está en ese Olimpo de los elegidos que están por sobre el pueblo. Yo formo parte del pueblo y como tal voy a concurrir. Por supuesto que no lo voy a hacer con ninguna consigna partidaria que pueda identificar el partidismo, pero la ideología no es mala, por cierto, que no, algo sea político. Además, la ideología en este caso es el cumplimiento de la Constitución. Por supuesto. Ahora, Aníbal Fernández ha dicho que esto es organizado por la ultraderecha financiada por Clarín. O sea que tendrá que precisarnos a qué ventanilla debemos ir a cobrar el cheque, porque las cientos de miles de personas que se van a movilizar todavía no lo saben. Lamentablemente, Osvaldo, estas son las tácticas que tienen todos los totalitarismos: identificar un enemigo y demonizar a todo el mundo que va a una manifestación o se quiere pronunciar pacíficamente, como imploramos y deseamos desde aquí que sea así, y que no se acepten ningún tipo de provocaciones de grupos que se pueden infiltrar. Eso es importante. E ir sin temor, sobre todo. Porque acá es bueno decirlo, Osvaldo, yo creo que los problemas de los argentinos los vamos a solucionar como salen todos los países del mundo de sus crisis, unidos y no divididos. Y que hay muchos problemas que no se resuelven ideológicamente, sino de que se resuelven con sentido común, más allá de que cada uno profese la ideología que quiera. Así es. ¿Algo para agregar? No, estábamos pensando el otro día las consignas que pueden ser. Sí. Se me había ocurrido, digamos, constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia. En definitiva, ese plexo normativo de base que nos rige a todos los argentinos y que está plasmado en la Carta Magna, creo que las consignas, y le diría a la gente que va a ir el 8N, que lea el preámbulo de la Constitución, las últimas frases, las que Alfonsín en 1983 recitaba, como lo dijimos aquí, como un... Y sobre todo, asegurar los beneficios de la libertad, porque la libertad está en riesgo. Esto es lo que tenemos que decir. La libertad está totalmente en riesgo, sobre todo cuando uno escucha de la democracia eterna. Democracia eterna no es democracia. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.